Muy buenas tardes, gracias por continuar en sintonía de Excelsior Televisión. Oiga, ¿alguna vez se ha sentido desmotivado o sin ganas de continuar en la vida? Bueno, pues esto tendría que ver un poquito sobre su autoestima, aprender a quererse uno mismo. Este es el tema que vamos a tratar hoy en Punto y Coma. Y bueno, también de repente resolver estas preguntas, ¿por qué de pronto traemos tan baja autoestima? Hoy contestaremos todo esto, así es que quédense con nosotros, comenzamos. La autoestima depende de gran medida de cómo nos valoramos, queremos y aceptamos nosotros mismos. Las personas con una autoestima sana se sienten bien consigo mismas y están orgullosas de sus capacidades, habilidades y logros. Para mejorar esta condición en nuestras vidas, algunos especialistas recomiendan: elimina la negatividad. Para ello, a veces es necesario realizar un listado de las cosas positivas que nos ocurren, así como de las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Además, para mejorar la autoestima, puede agregar a tu pensamiento y vocabulario frases, lectura y audios inspiracionales en la mañana y en la noche. En el caso de los niños, es importante premiar los comportamientos adecuados que tienen a lo largo del día. Cuando el infante y el adulto se dan cuenta que pueden lograr un objetivo, se queda almacenado en el sistema de creencias y con mayor facilidad podrán cumplir otra meta en un futuro. Muy buenas tardes, de nueva cuenta, bienvenidos a Punto y Coma. Ya les estábamos adelantando un poquito nuestro tema de hoy, la autoestima, cómo aprender a querernos y cómo saber también qué tanto nos estamos queriendo, qué tanto pues estamos proyectando esta imagen al exterior y qué tanto nos está afectando también justamente al interior. Yo soy Paulina Silva, los invito a que se quede con nosotros la siguiente hora y justamente también le quiero dar la bienvenida a mi compañera Mariana H. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy ansiosa, porque estos temas me ponen justo ansiosa, porque ya sabes que yo me balconeo. Ya sé, sí, siempre nos sirve a todas como de terapia, ¿no? ¿Qué tan buena Sí, autoestima gracias, tienes? yo fatal. Números rojos. Sí, bueno, esperemos que esto también nos ayude y justamente para eso nos encuentra con nosotros en el estudio Rubén Maldonado, psicólogo y terapeuta ya de confianza. Ya de casa. Ya de casa. Gracias por estar con nosotros, Rubén. Gracias a ustedes y la verdad es que también para mí es mucho entusiasmo poder platicar de este tema, porque creo que hay definiciones que a lo mejor hasta parecen como muy tradicionales, ¿no? De la autoestima, como el amor propio, claro, como el cariño, como el aprecio. Y bueno, para nosotros tiene una definición un poco distinta, porque la autoestima es más bien como la forma afectiva en la que se puede definir a sí mismo un individuo, ¿no? O que se puede apreciar un individuo a sí mismo. Y esto también incluye las descalificaciones. O sea, la autoestima no nada más es decir, ay, yo me quiero mucho. También tenemos capacidades para reprocharnos, para castigarnos, para muchas veces juzgarnos de manera pues hasta injusta, ¿no? Porque hay personas que utilizan mucho este término que ahorita escuché de alta autoestima o baja autoestima. La verdad es que yo siento que hay o no hay. ¿Hay autoestima o no hay autoestima? No es que es poquito, es que de repente claro, no. No, es o tienes o no tienes, porque muchas veces el encasillar el autoestima solamente a definiciones como muy amorosas, como muy cariñosas, por decirlo, puede ser un riesgo. Yo creo que aquí el tema implicaría hacer dos aclaraciones muy puntuales. Una es que sí, el asunto del autoestima o del autoconcepto es cómo me defino y cómo me aprecio yo afectivamente, ¿no? Que puede ser con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucha confianza, pero también puede haber mucho rechazo, también puede haber mucho juicio dentro de esta calidad moral que yo construyo, de que sí soy bueno, porque hay personas que sí se levantan en la mañana, se ven al espejo y dicen, hoy estoy echando chispas, ¿no? y hay personas que igualmente se levantan y se empiezan a reprochar todo lo que no hacen, todo lo que no son, y que si se califican como buenos o malos, o suficientes, o torpes, o tontos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es mi especialidad. A ver, primero
en este país, o no sé si en este país, pero está mal visto un poco tener autoestima, punto, ¿no? Para no decir alta o baja. O sea, es un poco chocante la gente que dice, ay, mira qué bonita me veo hoy, ¿no? Oye, qué lista soy, ¿no? O sea, no mames, o sea, ¿sabes? O sea, es como, ¿no? ay, bájale. Relájate. No está bien visto. Y luego a veces, si hay gente, o sea, por ejemplo, perdón por este ejemplo banal, pero en Facebook hay veces que ves así a una chava o chavo así que no es muy agraciado, y así poniéndose así en sus poses en Facebook y todos, guapísima, guapísimo, que dices, ay, no. Entonces, Follow, ¿no? ay, sí, no, adiós. Entonces, sea una cuestión cierta, que tienes autoestima, o sea, que exageras, primero no está bien visto, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que la confusión precisamente de la autoestima es porque la apreciación personal que puedes tener o que puedo tener yo como persona implica afectos, implica sensaciones o emociones. Pero la otra parte de la autoestima o del autoconcepto es porque la definimos a partir de la opinión externa, Es cierto. de lo que La dicen los demás, de aprobación. cómo nos reconocen. Y es que ahí se vuelve toda una maraña de ideas, porque, por ejemplo, la contraparte de la autoestima es el ego. Y eso hay sí. personas que creen que el ego es así como una definición de moda. Y la verdad es que hablar del ego como una posición egoísta o una posición ególatra, tiene ya ahí como unos conceptos ya más raros. Entonces, lo que yo decía es como definirlo por dos caminos, ¿no? Una que es la apreciación que tengo yo como persona, como individuo, afectivamente hablando, y otra es lo que construyo a partir de lo que los demás piensan de mí o de lo que los demás aprecian, ¿no? Entonces es ahí donde el autoestima pues ya no hay. Porque si dependes de la opinión, de la aprobación o de la credibilidad que te dan los otros, entonces tú vas mermando tu autoconcepto y te vas definiendo a partir de lo que dicen los otros, de la manita así Sí, o así, De ¿no? los likes también. Tiene que ver mucho Entonces- las redes sociales. Igual más adelante nos comentas un poquito cómo pueden afectar las redes sociales, ¿no? También el autoestima. Pues, Porque además yo pienso, Rubén, que si eres una persona que no tiene autoestima, por más que los demás te estén diciendo, Exacto, no lo ves. Muy bien, lo hiciste bien, estás, no sé, cualquier halago vas a decir, ay, no te la crees. solo porque le exacto. caigo bien, ¿no? O Entonces me lo ahí, está diciendo por lástima. O me lo está diciendo, pero hay una recepción equivocada de estas opiniones. Y yo creo que ahí es donde empieza la parte terrible, ¿no? De cuando una persona no tiene autoestima. El ego te distorsiona el autoconcepto, te hace creer cosas que no son. Y muchas veces hay personas que tienen la habilidad para tocar el switch y deshacerte el día, deshacerte la vida. Porque no tienes con qué defenderte, no tienes con qué creer en ti mismo. Claro. Y a veces te sentencian porque te vas al otro lado. Si te crees mucho o sientes que eres el que resuelve y todo eso, eres altamente criticado. Ok. Me voy a poner en jaque otra vez, Rubén, porque hace mucho tiempo me hicieron una pregunta. Era, ¿te sientes orgullosa de ti? Y entonces yo me quedé así como de, es que si digo sí, puedo pecar de ser egoísta, ¿no? Vanidoso. O ególatra. Y si digo no, pues también es malo. Pero sí me siento orgullosa, pero no sé, ¿no? ¿Nos podría resolver como esta cuestión regresando al corte? Creo que sí. Nos vamos al corte, no se vaya, seguimos en punto y coma, volvemos. nos quedamos con este pendiente. Paulina Silva, ¿te Sí. sientes orgullosa de ti en este momento? En este momento, sí me siento orgullosa, pero me cuesta aceptarlo y de repente siento que nos da miedo tener autoestima, ¿no? Como que estamos esperando la aprobación de la gente o pensando qué es lo que van a decir si digo que me siento orgullosa de mí, ¿no? Entonces, Rubén. Pues es que estoy como tratando de bajar unas palabras menos agresivas, pero si al orgullo lo sentenciamos como un tirano, porque es muy orgulloso, porque yo recordaría que como seres humanos nacemos con un concepto muy vulnerable, o sea, un bebé que está 100% expuesto a los cambios es dependiente.
Y la característica principal del ego es esa dependencia. Cuando una persona va creciendo y se va desarrollando, va creando capacidades para resolver, para solucionar problemas, para hacerse independiente. Sí. Esa es la característica principal de la autoestima. La valoración propia. Y la valoración propia tiene que ver con la realidad. La realidad que te da el saber quién eres y qué capacidades tienes, te hace sentir orgullo, que es un amor, es un aprecio legítimo, es una formulación clara de que tienes capacidades, así como debilidades o como limitaciones, y eso te hace sentir libre. El problema de la otra parte, del ego, que eso no es orgullo, es que todo es mentira. O sea, es una concepción que construyes a partir de lo que opinan los demás como bueno o como malo, que te impide no creértelo. Aquí es un camino un poco peligroso, porque podemos entrar a una situación de dinámicas familiares en donde hay padres que protegen a los hijos y los cuidan y les acercan cosas y de repente tienen hijos inútiles, ¿no? O sea, porque son sobreprotegidos y son ególatras, son hijos que tienen un concepto de sí mismos deformado porque se sienten el ombligo del mundo. Claro. Y estos padres son responsables porque les inyectan creencias de inutilidad, no de funcionalidad. O sea, como tú puedes abrocharte las agujetas, yo te ayudo. Como no puedes resolver, yo te facilito. Como no puedes crear alternativas, entonces yo te doy. Y esto, generar una estructura de personalidad fuerte, en lugar de hacerlo, va a generar una estructura de personalidad débil o vulnerable, incapacitado y, obviamente, dependiente. Saludos a mis primos, por cierto, hablando de eso. Es que fíjate, esto que estás diciendo, justo eso. O sea, pero aparte, mis primos no creas que son chavitos. Sí. Uno tiene casi 50 y lo mantiene su mamá. Claro. Y otro tiene 43 y vive con su mamá. Y no trabaja ninguno de los dos. Claro. Y te lo juro que vamos a un restaurante y mi tía, literal, perdón, pero no me están viendo. Así, a mi primo de 43 le dice, mira, mijito, hay milanesas que te gustan mucho. Exacto. Y también hay albóndiga. Mira, a ti te gusta mucho el pescado, ¿no? Y todos así como de, neta, o sea, claro. El señor tiene 43 años, pero él ni siquiera se molesta porque ya está acostumbrado a ese trato. Que le resuelvan. Exactamente. Y además, ¿sabes qué es lo que dicen estos? Pues sobre todo uno dicen, a mí me arruinaron la vida, que me la resuelvan. Ajá. Y eso es terrible. O sea, lo que le sigue de peor. Lo que le sigue de peor, ¿no? Porque ellos se enganchan con eso y se sienten cómodos dentro de su misma incomodidad de sentirse inútiles. Fíjate que en algunas ocasiones he escuchado discursos de padres o de madres que les dicen a sus hijos, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta si aquí te puedes quedar conmigo, puedes tener los servicios, la comodidad, el estacionamiento, la ropa lavada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué te cuesta? Y hay hijos que responden, pues nada más la libertad. Exacto. ¿No? Te va a costar el autoestima, porque obviamente te vas a generar una vida de dependencias, una vida en donde tu fragilidad emocional puede ser tan visible que por eso fracasas en las relaciones laborales, total, en las relaciones de pareja, en las relaciones sociales. O sea, por eso te haces una víctima, ¿no? Sí. De que las circunstancias no son fáciles, pero es que no tienes capacidades para resolver. O sea, lo que has descubierto en esta relación simbiótica o enferma es que eres un inútil. Sí. Y esa es tu autoestima. O sea, considerarte un inútil, considerarte una persona que está limitado, que no tiene capacidad, y que de repente, cuando se ve que no tiene sentido o se observa que no tiene sentido, pues le empiezan a pasar ideas como suicidarse, como drogarse, como estarse, pues, mediocremente conformando con lo que tiene, porque ya no puede aspirar a más. Y esa es su autoestima. Sí. Digo, no sé si hay personas que le digan, ay, qué baja autoestima tiene. No, pues tiene mucha, porque por eso no hace nada. Claro. Tiene una autoestima completamente deformada. Y cree que no sirve para nada. Oye, perdón. Rubén, no, está bien. Ahí mismo, poniendo este caso, yo, si trajera a mi tía aquí, diría, yo lo único que hice es darle todo lo posible, ¿no? A mis hijos. Sí. Entonces,
¿cómo se construye la autoestima desde niños y cómo lo pueden hacer los papás para justo no hacerlos inútiles, pero también construirles esta seguridad con su propia autoestima? O sea, ¿cuál es el balance? Yo creo que para hablar con una persona de autoestima es porque ya trabajaste con la tuya, ¿no? Ok. O sea, porque ya tienes una definición un poco más clara. Un padre que no ha trabajado con su autoestima, lo único que le va a transmitir al hijo es las mismas carencias, ¿no? Claro. Las mismas fallas o estos mismos traumas, que muchas veces, como lo decíamos en un programa anterior, se convierten en expectativas en los hijos que después se vuelven exigencias. Sí, claro. Y luego en traumas, porque terminan siendo padres castrantes o persecutorios, ¿no? Sí. Y de repente ya los hijos pues se rebelan, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Pues ya me hartaste con tu sobreprotección, con tu amor enfermo, con tu persecución, y entonces es ahí donde se dan estos rompimientos grotescos en la Sí. familia. Ahora, sí se puede construir, pero yo creo que el padre o la madre o la familia también necesitaría creer en que hay independencia. O sea, hay personas que dicen, es que si lo dejo yo, ¿qué va a hacer? De repente llegas y resulta que ya resolvió. Claro. O que tomó decisiones. Así como tú lo hiciste en alguna ocasión. Porque al padre se le hace inconcebible que su hijo pueda cometer algunos errores o tomar decisiones equivocadas cuando también él las cometió. Claro, Cuando todos. también las decisiones a lo mejor fueron en contra de sus modas o de sus creencias o los padres no les parecían, etcétera, etcétera. Pero lo hizo. Y eso crea sensaciones en el individuo de satisfacción, ¿no? Cuando dices, parecía que yo no podía resolver y lo resolví, ¿no? Eso empieza a generar grandes cambios en las personas con sensaciones de aprecio y es donde te empiezas a valorar. Justo eso, Rubén, por ejemplo, si ponemos todavía el ejemplo de tu primo, Mariana, él podría quedarse en esa zona de confort y decir, bueno, para esto es para lo que nací, eso es todo lo que puedo hacer en la vida, quizá no atente contra su vida, quizá no se drogue, pero se queda ahí. Entonces, y puede ser feliz incluso, ¿no? A lo mejor él le gusta ser así, ¿no? ¿Por qué pugnar, por qué luchar por tener una mayor o una autoestima? Porque hay gente que se podría quedar ahí y ya. Porque en el caso de este señor, un día se va a enterar que no es feliz. Eso no es una felicidad. No, no. Porque un día va a salir de la casa con su mamá, de la mano se van a ir a comprar un helado en una plaza comercial y se va a dar cuenta que hay otras cosas en el mundo y que hay personas que han tenido logros, como una relación de pareja, como una familia, como un viajar, como un vivir. Entonces, cuando haga contacto con la realidad, va a venir el choque, que es ahí donde dices, pues ¿de dónde se va a poder agarrar si no tiene autoestima? Si en donde estaba viviendo era en una jaula de oro, ¿no? Él decía que estaba muy cómodo, pero un día se dio cuenta que es una prisión. Y ese es el riesgo. Hay personas que ahí es a donde van a recurrir a paliativos que les hagan sentir cosas diferentes. Ok, como drogarse. Como drogarse, como los fármacos, como... Ay, bueno, vamos a ver un corte, porque si no... decías, Rubén, ahorita regresando, que podrías hablar algo de historia con respecto a la autoestima. Sí, es que precisamente en los núcleos familiares es donde se puede gestar este concepto de manera saludable o de manera enferma. Con eso regresamos, hacemos una pausa y regresamos a Punto y Coma. Seguimos en Punto y Coma y tenemos esta duda. ¿Cómo construir una autoestima? Desde pequeños y también, si es posible, construirla en cualquier momento de la vida, Rubén. Sí se puede, y creo que... Y que tenía que ver un poquito de la historia que nos ibas a comentar también. Es que mira, yo siento que en la historia de cualquier ser humano pueden existir variables en la familia, a lo mejor un padre muy amoroso, una madre muy amorosa, muy responsables, muy independientes, pero también existen factores de riesgo, o sea, una mamá persecutoria o castrante, de verdad que es algo muy tóxico, una mamá, que juzga a través de cuestiones morales las capacidades o las cualidades de un hijo, claro que puede afectarle mucho. Igual un padre ausente, un padre periférico, claro que afectan. Entonces,
Se dice que en el desarrollo de los seres humanos, los constructos que puede tener un individuo a partir de los estímulos externos depende mucho de su estructura, de cómo los acomoda, cómo los recicla, cómo los analiza, cómo los vive. Hay personas que son sujetos al abandono, por ejemplo, ¿no? Y son personas que tienen que abrirse camino en la vida descubriendo sus propias cualidades, ¿no? Y pueden ser personas realmente exitosos o realmente triunfadores que van construyendo estos conceptos, este autoconcepto a partir de esos logros, de los obstáculos que tienen que superar. Y muchas veces el crear una red de apoyo favorece que, por ejemplo, actualmente las personas que creían que dejar a los hijos en una guardería era algo criminal, ¿no? Era algo pues muy malo porque había chicos que se volvían aislados o etcétera, muy frágiles, ¿no? Resulta que en estos chicos que empiezan a interactuar con otros desde edades muy tempranas, se hacen independientes. Son más seguros de sí mismos, sus discursos son más fluidos, sus conceptos son más amplificados, de repente empiezan a tener habilidades que a veces parecen así como extraordinarias, ¿no? Es que está muy chiquito para saber cómo irse solito de la escuela a su casa o viceversa, ¿no? Entonces, conforme se van creando estos avances, el autoestima se nutre de tres cosas muy importantes. O sea, ¿cómo se construye una autoestima? A partir de lo que nosotros llamamos responsabilidad, ¿no? Que es la forma en la que yo respondo ante circunstancias, ¿no? Ante ciertas circunstancias, la responsabilidad. La otra es la congruencia, el ser congruente con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso y con lo que siento. Son los elementos fundamentales. Y la otra, en términos como muy coloquiales, ¿no? Es el amor propio, ¿sí? La legitimidad de aceptación que tienes o que puede tener un individuo hacia sí mismo. Pero ese amor propio es el aceptarte con virtudes y con defectos. Claro. El aceptarte con limitaciones. A mí hay una frase que me gusta mucho, y esto me lo dijo un paciente con características de personalidad que era muy introvertido, y un día llegó al consultorio diciéndome: Rubén, por fin estoy completamente seguro de que soy alguien bien inseguro. Pues sí, claro. Es el primer paso. Entonces, creo que eso le dio mucha libertad, porque el empezar a darse cuenta de que es alguien inseguro y que de eso ya está seguro, Claro, le da una solidez en su personalidad, ¿no? Y muchas personas han trabajado con esos conceptos para superar nuevos retos. Por ejemplo, hay personas que los despiden, ¿no? De un empleo y por haber idealizado el empleo y al jefe y las cosas que tenían en esa circunstancia, cuando los despiden sienten que la vida se O les una acabó. pareja, cuando idealizas a una pareja, Ah, es también. Pues claro, sí. Es que son temas como un tanto delicados. Hay gente que se siente muy ofendida porque cree que estoy atentando contra el amor. Eso no es amor, por Dios. O sea, el que una persona te deje y creas que ya no tienes oportunidad para la vida, eso es un constructo mental que te hace sentir nostalgia, melancolía, depresión y un montón de basura, ¿no? Sí, a ese punto iba. Digamos que una persona carece de autoestima, pero ¿cómo se da cuenta? Supongo que si una persona creció así, sin autoestima, ¿cuáles son las consecuencias que va a haber para que se le revele que no tiene autoestima? Es decir, la pareja que es abusiva, ¿no? Puede ser, no se sabe defender de los porque en la escuela, soporta cosas demás. ¿Por qué? Porque dice, pues es que yo soy una idiota, ¿no? Pues es que, porque no tienes las herramientas como para decir, a ver, momento, si tú me vas a tratar así, yo me voy porque yo valgo más que eso. Pero esta persona no tiene esas herramientas como para decir, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tipo de consecuencias puede tener una persona con baja autoestima en su relación con el mundo? Siempre va a ser dependencia, o sea, dependiente. Una de las
situaciones más letales, es que la dependencia puede ir avanzando en grados, ¿no? Llega un momento en que te inutiliza si no pasa tal o cual cosa. Entonces, una persona totalmente dependiente es una persona que no tiene autoestima, que no tiene amor propio, que no puede ser congruente, porque igual te deja la pareja, ¿no? O se separan o tienes ahí la decisión de alejarte, pero la creencia es ¿qué voy a hacer? Claro. ¿No? ¿En dónde voy a encontrar un nuevo amor o quién me va a validar si a partir de lo que yo era con esa persona, en el momento en que ya no está, siento que ya no soy nada? Sí, sí. Y que ya no merezco. Y entonces se vuelven estados anímicos que son muy difíciles de trabajar porque no los conocemos, no los apreciamos. O sea, es que a veces es necesario, pues, sí, llorarle, a veces es necesario mentarle la madre, a veces es necesario despedazar, pero a veces también es concebir que ese concepto de amor o lo que yo viví en una relación de pareja, pues es lo que tuve. No quiere decir que sea lo único, ni tampoco quiere decir que sea lo más amplificado en un concepto de amor o de relación. Cuando una persona comienza a construir su autoestima, por eso lo manejamos como la independencia. Es a partir de lo que sabes hacer contigo. Claro. A partir de lo que sabes hacer en acción, ¿no? A lo mejor te toca ir a llorarle en una terapia, pues ve y llórale. A lo mejor te toca conseguir otro trabajo, pues ve y trabaja. Claro. A lo mejor te toca ir haciendo como un pacto de amor contigo y perdonarte. Sí. Ese es un acuerdo muy amoroso, ¿no? Eso de aceptarte contigo mismo y perdonarte, creo que es la mejor relación de autoestima. Muy bien, pues seguimos hablando de autoestima. Se encuentra con nosotros Rubén Maldonado para despejarnos todas las dudas, así es que los invitamos a que todas sus preguntas nos las envíen a través de la cuenta de Twitter @puntoycoma_tv. Les estaremos dando lectura y, por supuesto, cuestionando a Rubén al respecto. No se vayan, regresamos, hacemos un punto y coma, volvemos. Bueno, dejar de culpar a los papás, a los tíos, al jefe, a los hermanos, ¿no? Porque me destrozaron la autoestima o no supieron cómo construirla. Ok, ya dejar de culparlos, hacerse responsable de que ahora es tu posibilidad y tu chamba construir tu autoestima. Entonces, darnos por favor el cemento, los ladrillos, la pala, con lo cual podemos empezar a construir una vez que hicimos un trabajo para darnos cuenta que, pues, que nos falta esta autoestima, pero ahora hazte responsable. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate que el tema de por dónde empezamos, yo creo que sería muy necesario primero decir que no hay, antes de decir que sí hay. Ok. ¿Sí? Y como no hay una apreciación legítima, yo creo que algo que a mí me transmitieron durante muchos años, que la naturaleza del ser humano es que es un ente biopsicosocial. Ok, ¿qué es Se eso? oye muy raro. Sí. Pero el ser humano es una persona orgánica, es una persona social y es una persona emocional. Entonces tiene estos elementos que habrá que nutrir y que habrá que mantener. Ejemplo, si yo soy alguien con problemas de autoestima, la dificultad es para interactuar con los demás, para intercalar. Okay. Y lo primero que tengo que reconocer es que yo no puedo vivir aislado. Yo no puedo ser así un ermitaño que ande viviendo en una ciudad y creyendo que mi mundito es aparte. Entonces, para desarrollar características o cualidades o capacidades para interactuar con los demás, hay herramientas. Una de esas herramientas es la empatía. Sí. ¿No? Estas herramientas que, por ejemplo, trabajamos en terapia con estos conceptos para que la persona no se desilusione de lo que puede tener en contacto con los demás. A veces ser empático es una forma de ponerse en el lugar del otro. Claro. ¿no? Okay. De empatar las expectativas que puedes tener de tu entorno o el entorno pueda tener de ti. ¿No? Entonces, esta madurez emocional sí te hace decir que la otra persona tiene el derecho a querer estar contigo y tiene el derecho a no querer estar contigo. Claro. ¿No? A creer en ti y tiene derecho a no creer en ti.
Entonces, una manera de respetar estas decisiones es también para que respeten las tuyas. Cierto, sí. ¿No? Sí, Ese es el momento en donde tú generas esta línea, ¿no?, de límites o de responsabilidad de que le regresas al otro, ¿no? O sea, si tú vives una relación destructiva, tienes el poder para decir basta, ¿no? Y si no puedes decir basta, es porque esta situación es lo único que conoces. Claro. El valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Entonces, hay situaciones, por ejemplo, nosotros en la clínica, a la resiliencia emocional, que es otra de las herramientas, le ponemos el ejemplo como si fuera un reciclaje, ¿no? Hacer de las emociones basura, emociones productivas. Y si en este momento te encuentras muy enojada, utiliza ese coraje y salte a correr la carrera de el medio maratón, ¿no? Sí, sí. O sea, aprende a hacer de estas emociones basura, emociones productivas. Si tu sensación es de soledad, aprende a estar contigo, aprende a conciliarte, aprende a gustarte, a reírte de ti mismo, ¿no? Aprende a cuidarte. En lugar de estar queriendo cambiar el panorama exterior, ¿no? Pues trata de ver a este interior y reconcíliate contigo. Otra de las formas que nosotros también utilizamos en la terapia es el momento de separarnos del otro, los desapegos, ¿no? O sea, no quiere decir que abandonemos. El desapegarnos de las personas es como quitarnos estas dependencias. La codependencia que tú has hablado. O sea, ándale, no es que ahí me va. vaya yo digamos, a separar de mis papás porque los quiero, pero no voy a estar aceptando que me hagan menos, ¿no? Rubén, ya no nos dio tiempo de seguir platicando, pero eres nuestro psicólogo de confianza, así es que te Muchas esperamos gracias. pronto nuevamente. Muchas gracias. Un gusto Y ahí estar. pusimos los teléfonos del doctor Rubén por si quieren alguna consulta. Y nos vemos la próxima semana a ver qué se nos ocurre. Claro. Hacemos una estuche de monerías mucho para gusto. temas. Gracias, hasta mañana, Así es, Pau. gracias, Mariana, que tengan excelente día.